Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. En esta ocasión tenemos para compartir el testimonio de nuestro hermano y amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, actual apologista católico, ex protestante, que nos va a contar su testimonio de conversión. Bienvenido, Rodrigo. Leonardo, muchas gracias, bendiciones, bendiciones a todas las personas que están siguiendo tu canal. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy presto y listo para compartir mi testimonio con todos ustedes. Muy bien. Con Rodrigo ya hemos hecho un par de videos en su canal y en el mío. Les voy a dejar aquí en la descripción abajo. eh, Cuando yo grabé mi testimonio en el canal de YouTube que él tiene. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube, Rodrigo, para los que nos están escuchando? Rodrigo Calvo se llama mi canal. Bueno, ya saben, pueden buscar el canal Rodrigo Calvo en YouTube y encuentran Apologética Católica. Entonces yo grabé mi testimonio en el canal de él y también hemos hecho uno o dos videos. Me acuerdo que uno fue acerca de Pedro y Pablo en la tradición de la iglesia primitiva, en donde nos pusimos a hablar qué decía la tradición cristiana acerca de Pedro y de Pablo, si estuvieron en Roma, si le fundaron o no, si fueron martirizados, si les creían la cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Un video muy interesante que, como les digo, les dejo aquí en la descripción del video. Bueno, a lo que nos atañe hoy, Rodrigo. Tenemos un testimonio que es interesante porque Rodrigo ha pasado por diversas etapas en su vida y ha sido un barco llevado por los vientos para aquí, para allá, hasta que finalmente el Señor en su misericordia sujetó el timón de su vida y lo está conduciendo ahora hacia el buen puerto deseado. Rodrigo, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo comienza esta historia de tu testimonio? Bueno, mi historia comienza básicamente en el colegio. En el colegio, pues yo nací en un hogar católico, cristiano católico, y estando en el colegio, un colegio católico, Gimnasio de los Cerros, del Opus Dei, um, encontré, o bueno, hice un amigo por fuera que tenía un tío que hacía brujería, era satanista, y tenía una colección de libros de magia negra, de todo tipo de ciencias ocultas, todo tipo de temática al respecto. Entonces, comenzamos a explorar ese tema con mi amigo y a la vez que comenzamos a explorar el tema, comenzaron a pasar cosas muy extrañas, digamos, cuestiones de que nos asustaban, estamos en la casa de él y de pronto en una sala que había en el segundo piso, una sala de televisión, veíamos cómo se hundían las sillas, como si alguien se sentara, escuchábamos voces, una vez vimos una sombra en medio de la oscuridad que se movía, eh, con una forma cuasi humana, pero más bien como demoníaca, no con cachos y cola, pero sí con una sombra y empezaron a suceder cosas y supuestamente para solucionar el problema recurrimos a la Ouija, pero la Ouija terminó siendo aún peor. Es como apagar un Eh, incendio con nafta. Más o menos, exacto, exactamente. Entonces nos ocurrió la idea genial de invocar a aquel espíritu pues que estaba atormentándonos. Lo hice yo con otros amigos, la Ouija se salió de control. Eh, Cuando la Ouija se sale de control, generalmente una persona se desmaya, ¿sí? Y o termina poseída, ¿sí? Termina poseída por un demonio. Entonces, este era el caso. Y cuando ya no sabíamos qué hacer para poder salir de esta situación, bueno, a mí se me ocurrió decir, Señor, si tú existes, ayúdanos. Y en ese momento la Ouija se quedó parada
en la mitad pues se estaba moviendo con movimientos que intentaban sacar la lente de la ouija. Cuando eso sucede, se sale el lente, el espíritu queda libre y nosotros estamos intentando que eso no sucediera. Entonces se quedó quieta y yo pregunté, ¿qué sucede? Y ahí dice, o sea, ahí la ouija respondió, bueno, el espíritu dijo, es otro espíritu, échenlo. Y entonces yo dije, bueno, aquí una de dos, o Dios se apiadó de nosotros y nos envió un ángel o para salvarnos, o aquí llegó uno peor, el mismo Patas, como aquí le decimos, el mismo Satanás, y ya estamos fregados, pero pues no hay otra salida y pues decidimos como abrirle la puerta al otro espíritu, preguntamos el nombre y para mi sorpresa escribió en la tabla, escribió ES. Y pues yo sabía que esas eran las iniciales, bueno, cuando veíamos en clase de religión en el colegio, con las iniciales que anotábamos el Espíritu Santo. Y yo quedé como impactado porque yo decía, bueno, el Espíritu Santo, Dios, en una ouija, o sea, no es algo que uno diga que es muy natural o muy normal. Sin embargo, le dije, bueno, si eres en verdad el Espíritu Santo, por favor saca este demonio de aquí. Y efectivamente, digamos que el lente pasó por la salida, que es el punto de la ouija, donde marca la salida de un espíritu. Y después de eso preguntamos si estaba el otro espíritu, ya no había contestación, lo cual certificaba que ya no estaba. Pero el Espíritu Santo sí nos habló paradójicamente a través de la ouija y nos decía que así como íbamos, pues íbamos por nuestra condenación, que deberíamos cambiar nuestra vida. Y en ese momento pues lloramos, fue algo muy intenso, muy duro, y pues al otro día salimos pues cada uno a confesarse por su cuenta. Cuando yo fui a confesarme, pues yo había inducido, pues mi amigo me había inducido al satanismo, pero yo había comenzado a inducir otros 3 amigos que fue con los que hicimos la ouija en ese momento. Y eh, cuando yo me confesé, eh, el, el sacerdote, pues que estaba a cargo en el colegio, en el gimnasio de los Cerros, el párroco, pues el capellán, dijo que tenía que consultar eso porque yo había, digamos, apostatado de la fe y había jurado contra el Espíritu Santo. Entonces, pues que mi absolución no era tan fácil. Él me podía dar una absolución, una comunión parcial, pero pues que tenía que consultar mi caso con el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que pues quedaba, digamos que a unas 5 cuadras de donde estaba mi colegio. Y en ese punto, él consultó, estuvieron un mes de consultas para levantarme la excomunión, ¿sí? Darme la comunión total. Pero en ese tiempo yo estaba como en el aire, como que no, sin iglesia, pero quería estar cerca de Dios. Y a mi barrio llegó por ese entonces un amigo que era mormón, ¿sí? Y empezó a invitarme a las reuniones de los élderes que iban a la casa de él y allá me explicaban. Para Rodrigo, para aclarar, los elders son como los ancianos Los o ancianos. pastores o líderes de la religión de cada iglesia local mormona. ¿Estoy en lo correcto? En realidad son los misioneros, los Ok, misioneros. ok. Son muchachos que alcanzan, digamos, la edad de 18 años o que terminan sus estudios de secundaria y antes de entrar a la universidad le dedican 1 o 2 años completamente a la misión mormona, ¿ya? Y les llaman Eh, elders. Elders, sí. Es medio raro eso, pero bueno. Tienen bastantes grados, sí, tienen 6 grados, si no estoy mal, le llaman sacerdocio mayor y sacerdocio, creo que es el inferior,
Yo llegué a ser maestro en el grado inferior, pues el máximo grado inferior de los mormones. No alcancé a ser elder. Yo quise salir de misión, pero entonces, bueno, me volví elder además porque había una muchacha muy bonita que me encantó y pues bueno, a mí me daba, o sea, no sabía como mucho de la diferencia, pensaba que básicamente todo era lo mismo. Entonces comencé a congregarme, me bauticé mormón, eh, y ahí estuve casi un año y cuando quise irme de elder, mi mamá me dijo, pues al comienzo me dijo que no, pero le insistí tanto que me dijo, vamos a hacer una cosa, te voy a mandar donde un sacerdote amigo, hablas con él. Y si después de hablar con él no te convences, si no cambias de opinión, pues yo te ayudo y te apoyo con lo de tu misión. Y dije, bueno, listo. Yo me imaginé que me iba a mandar donde un sacerdote viejito a decirme que todo era pecado. Y dije, no, pues yo me siento, lo escucho un rato y salgo o sea, cumplo con, con el reto y listo, facilísimo. Entonces fui a un barrio, mi mamá trabajó durante muchos años como, bueno, en el Minuto de Dios, que es un barrio y también es una misión aquí en Colombia para que ayudan a gente pobre en muchos aspectos, incluso para darles casa. Entonces trabajó como secretaria en a cargo de uno de los sacerdotes, pues que dirigían o dirigen actualmente esta misión, en este caso el padre Diego Jaramillo, pero ella me mandó de un sacerdote que ya conocía, el padre Charlie, o Carlos, bueno, no le gusta que le digan el nombre completo en público, pero él se llama Carlos Eugenio Nicanor García, le decíamos de cariño Charlie, el padre Charlie. Entonces lo busqué en el colegio del Minuto de Dios, que se llamaba el Ateneo, eh, y allá fui a la sala de profesores y cuando dije, buenas, busco al padre Charlie, y se paró un joven común y corriente, en blue jean y camisa blanca, y me dijo, soy yo. Y yo dije, no, en serio, porque no lo creía. O sea, yo me imaginaba un viejito, pues, eh, pero no, era un joven y a mí me sorprendió porque yo le dije, no, en serio. Y él dijo, le preguntó a todos los que estaban en la sala de profesores, fue muy gracioso, me dijo, ¿quién soy yo? Él es el padre Charlie. Y yo me quedé, ¿qué? Bueno, ahí ya fue el primer impacto. Le comenté lo que ya había vivido y entonces él comenzó a hablarme de los defectos, los problemas que tienen los mormones, de cómo los supuestos testigos del libro de Mormón, dos de esos tres testigos habían antes de morir, se habían retractado y habían dicho que todo era una mentira. Y bueno, me mostró mucha literatura y me dijo, yo tengo un grupo de jóvenes de oración los días jueves, te invito en la tarde. Y yo la verdad, yo en ese momento cuando me nombró un grupo de oración de jóvenes, yo me imaginé que allá iban todos los jóvenes, pues así que eran como medio come libros, de esos que no tenían muchos amigos, y yo me imaginaba así un grupo de gente así con las gafas pues de culo de botella, como le decimos aquí, gruesísimas, llorando ahí porque todo el mundo los rechaza. Entonces yo me dije, no, yo como que a eso no voy. Entonces yo le dije, padre, no, pues muchas gracias, pero no, yo no puedo, yo estoy muy ocupado. Y él me vio la cara y fue muy astuto. Me dijo, lástima, porque ahí van unas niñas tan lindas y a mí como que se me alzaron las cejas. Y yo, bueno, padre, no le garantizo nada, pero voy a probar. Y efectivamente la curiosidad me pudo y el jueves siguiente estuve ahí en el grupo de oración. Se llama Génesis, creo que todavía existe. Y efectivamente, gente normal, muchachos normales, chicas lindas. Y yo quedé absolutamente sorprendido, comencé a congregarme ahí
y dejé pues el mormonismo atrás, no seguí con ese asunto. Me formé en el grupo Génesis, y bueno, ahí estuve un tiempo. Ya el padre Charlie después se fue, se tuvo que ir a Perú o a Ecuador, creo que fue, que se tuvo que ir porque ellos misionan pues por todo el mundo. Y digamos que el grupo pasó como por una crisis, y en medio de esa crisis yo conocí unos pastores protestantes que digamos que vivían y tenían su iglesia ahí en el barrio donde yo vivía. Rodrigo, antes Sí, de que me cuentes de los pastores protestantes, me llama la atención, ¿qué te llevó a pensar o a tener esa imagen de que los católicos que oraban eran así, esos geek, nerds, los calificativos que quiere esas personas introvertidas, aisladas, antisociales? O sea, ¿quién plantó en tu cabeza esa idea? no sé, fue una idea que me vino a la cabeza, porque pues yo no escuchaba que los muchachos pues como de mi edad fueran a grupos de oración y ese tipo de cosas. Entonces pues yo automáticamente dije, pues si yo no he escuchado a ningún amigo ni a nadie conocido normal en grupos de oración, pues debe ser que allá van los rechazados, los que nadie quiere. O Y sea, vos tenías entonces, una familia católica, pero no tenías un contexto afectivo católico. Porque por lo que no, me no estás lo tenía. contando, hiciste amigo mormón, protestante, o sea, un amigo mormón y te fuiste con los mormones. No tenías una correcta concepción de cómo eran los jóvenes católicos. Tu Exacto. mamá tampoco estaba muy segura de si la iglesia católica es la única, o si podés, bueno, toma, te doy permiso para que vayas con nosotros. Eh, y, y bueno, me da la sensación, vos por lo que dijiste al principio, tampoco tenías muy claro lo que lo dijiste al principio, dijiste, me daban lo mismo, para mí eran todas iguales. Sí, Sí, qué pero peligroso que es eso. mi mamá sí siempre ha sido muy católica, y ella siempre buscó que yo no me saliera de la iglesia. Lo que pasa es que no tenía como herramientas suficientes, y en esa época, bueno, ella desde su juventud estuvo en grupos de oración, en grupos eh, como líder y bueno, ejerciendo distintos cargos, pero pues yo eso no lo viví. Cuando viví o vi las experiencias de fe, vi algo de la renovación carismática a través de ella, pero en esa época estaba comenzando a congregarse con el padre Baena en la Universidad Javeriana y con el padre Bravo, que son modernistas y de la Mm. teología de la liberación. Entonces, pues yo veía eso y pues no era como que me llamara mucho la atención, incluso me parecía, aún siendo no creyente, me parecía como una falta de respeto con Dios, ese tipo de teologías, ¿sí? Y yo estaba en contra de eso. No sé si O sea, porque mi mamá, por ser mi mamá, o porque realmente había algo que en el fondo no me cuadraba de ese tipo de teología. Entonces no tenía mucho a dónde mostrar, a dónde irme, pues, porque yo pues rechazaba de frente el modernismo sin saber que era modernismo, ¿sí? bueno, eso es muy importante, Rodrigo, me parece muy acertado, porque en mi caso pasó algo similar. Si vos te acordás en mi testimonio, cuando te conté que las primeras iglesias a las que yo visité no eran de la fe católica tradicional, y no es que la fe católica de las iglesias tridentinas sea la única fe católica verdadera. Lo que digo es que en los cultos no sordo es mucho más probable, mucho más frecuente que te encuentres con un sacerdote que cree en las doctrinas del modernista. Entonces, justamente yo quería hacerme católico porque había leído Los Padres de la Iglesia, pero me daba cuenta que la doctrina católica de los modernistas no era en realidad la doctrina católica que yo había leído en Los Padres de la Iglesia.
Y vos por otro lado me estás contando algo similar, de que vos tenías esa experiencia, ese contacto con el católico modernista, ¿sí? Y te decía, esto no es de Dios, esto es una falta de respeto, esto es irreverente, ¿sí? Y te pasó tal vez algo similar a, no algo similar a lo que pasó a mí, pero sentiste ese rechazo que en mi caso derivó en que yo consultara con un apologista y me llevaron con el padre Javier Olivera Rabasi, que él me pudo aconsejar, me pudo ayudar un poco a dilucidar el porqué, esas diferencias entre la iglesia católica primitiva y los modernistas. Pero en tu caso te pasó algo distinto, terminaste en las manos de unos pastores protestantes. ¿Y qué pasó ahí? Pues bueno, no, yo podía comparar un poquito porque, pues como estaba en un colegio del Opus Dei, y el Opus Dei, digamos que en cierta forma es muy conservador, pues veía que había diferencias teológicas, pues en lo que medio podía captar, ¿no? Entonces comencé a hacerme amigo de los pastores protestantes, me comenzaron a invitar a los cultos de jóvenes, comencé a asistir a los cultos de jóvenes, y ahí volví a dejar la iglesia por tercera vez. Y entonces ahí sí duré 14 años, me volví totalmente anticatólico, detestaba todo lo que tuviera que ver con la iglesia católica. Aunque el tema de María para mí era un tema confuso y complicado, ¿sí? De abordar, lo evitaba al máximo, porque pues a mí me pintaban una María, eh, pues no sé, muy simple, muy como sin ninguna gracia, ningún papel, una mujer más y menos que una mujer más de la Biblia, es alguien por ahí. Entonces, y pues yo había recibido por mi parte católica otra formación, entonces digamos que yo tenía como mis dudas al respecto, pero todo lo demás me volví completamente anticatólico. Eh, un día me acuerdo que mi mamá me dijo, yo vine de culto, y entonces el pastor nos había dicho, nosotros no creemos en la mala suerte, pero si una persona le pide a la Virgen María por ustedes, eso es mala suerte, eso les trae mal espíritu. Entonces, si ustedes saben que sus papás o sus mamás están pidiendo a la Virgen María por ustedes, díganle muy respetuosamente, mamá, no ores por mí más a la Virgen, porque yo no voy a cambiar, yo estoy seguro de dónde estoy, que porque cada vez que ellas oraban o que ellos oraban por nosotros de esa manera, estaban echándonos maldición. Y yo me creí eso, entonces pues yo inmediatamente fui ese día y me vi con mi mamá y le dije, mamá, por favor, no le pidas más a la Virgen María por mí. Y ella dijo, bueno, mijito, bueno. Pero después, tiempo después, me contó que a partir de ese día empezó a orar con más fuerza por mí. Y bueno, ahí estuve mucho tiempo. Primero comencé en la Iglesia Cruzada Cristiana, luego estuve en una iglesia de Colombia muy famosa a nivel internacional, que es la Misión Carismática Internacional, donde se veía teología de la prosperidad, y G12, pues que eso es una cosa que psicológicamente acaba con cualquiera, porque te enseñan que tú tienes que conseguirte un grupo de 12 personas para formar algo llamado una célula en tu casa o en la casa de alguien más, y que si no, eso significaba que no tenías frutos, porque las personas que conseguías eran los frutos, y al no tener frutos, pues entonces te ibas a ir al infierno. Pero déjame adivinar una cosa. Esos frutos después se reposaban platita en el bolsillo del pastor. Ah, ok. Claro, Solo para aclarar, el interés no era el fruto, sino la platita que tenía ese fruto en el bolsillo. exacto. Y entre más consiguieran, pues más platita tenía el pastor. Las cosas por su nombre, dice la propaganda, ¿no es cierto, Rodrigo? Claro, así es. De hecho, lo más gracioso es que el pastor César Castellanos, que fue el que se inventó el G12 y la Misión Carismática Internacional,
vivía diagonal a mi casa, vivíamos en el barrio La Castellana, y la casa de él era la única que tenía, o sea, él le mandó poner piscina, andaba en Mercedes-Benz, bueno, los hijos en los mejores colegios, entonces se notaba el dinero por todos lados. Y entonces, pues yo estuve un tiempo en esa iglesia, pero realmente no me llenó. Entonces volví a reencontrarme con el pastor Rodrigo Yepes, mi amigo, el que hice en la Iglesia Cruzada Cristiana. Él se había independizado de la Cruzada Cristiana y había formado su propia iglesia. También protestante. Sí, claro. Se llamaba Amor en Acción. Entonces comencé a asistir a esa iglesia, estuvo todo muy bien, pero con el tiempo pues decidí venirme a vivir a Cali, cambiar de ciudad, cambiar de ambiente. Y entonces pues él medio me aconsejó una iglesia que se llama Plenitud. Comencé a congregarme ahí y ahí estuve un tiempo. Y en ese tiempo pues también pues yo trabajaba en la política, soy politólogo. Entonces asesoraba a un grupo de izquierda que se llama Unidad Democrática, sí, y pertenece a un partido político ahora que se llama el Polo Democrático de izquierda. Y en esa época pues yo me congregaba en esa iglesia en Plenitud y también dirigía el grupo de jóvenes de este grupo de izquierda y los estaba formando políticamente. Producto de eso, bueno, después de eso salimos de ese grupo político y decidimos formar un movimiento propio. Algunos amigos, sobre todo protestantes, y unos cuantos pues de ese movimiento de Unidad Democrática que eran católicos entre comillas, ¿no? Que se pueden poner la camándula y todo por fuera, pero uno les ve ese testimonio medio, pero igual ahí formamos un movimiento que se llamó Movimiento, ¿cómo es que es? MSI, Movimiento Civil Ciudadano, ya no me acuerdo bien el nombre, y por esa época, pues yo trabajaba como docente provisional y conocí una amiga que es la secretaria del sindicato de docentes, de trabajadores de la educación, se llama SUTEP, el sindicato. Ella se llamaba Enid y que era católica y yo pues aprovechando que era católica, comencé a invitarla a la iglesia y a echarle tierra al catolicismo y decirle, deje esos muñecos, usted está muy grande para andar con muñecos. Bueno, le decía todo lo que podía pues para que ella se desanimara. Y ella una vez fue a la iglesia y me dijo, todo muy bonito, pero aquí falta algo. Y yo, ¿qué falta? Me dijo, falta lo más importante, la Eucaristía. Y yo, esa bobada, usted sí se fija en tonterías. Yo no veía la dimensión de lo que era la Eucaristía como ella la veía. Y bueno, yo se la estuve, como decimos aquí en Colombia, se la estuve montando, pues, cazándole la perseguidora a ella durante mucho tiempo. Y un buen día que nos vimos, me salió con un DVD de video. Y yo le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, es el testimonio de un pastor protestante que se volvió católico. Y yo, pues a mí me pareció bastante extraño. Yo, me dijo, mírelo. Y yo pues se lo recibí, pero sin intención de verlo. Que después dije, no, eso debe ser de esos testimonios que se aparece supuestamente la imagen de la Virgen en un buñuelo o en una naranja picha o en la humedad de una pared y porque a veces presentaban ese tipo de noticias, ¿no? Que la imagen de la Virgen se había aparecido en una humedad de la pared y le hacían altar y todo eso. En general, los cultos o en las religiones protestantes
no tienen nada de místico, son religiones totalmente desprovistas de la mística, de revelaciones, de la eso sí, revelaciones que hablen de dame dinero y dame la llave de tu casa, están llenas, pero de revelaciones de cosas que tengan que ver con los santos no se les aparecen a ellos, los santos se les aparecen a los católicos. Y eso es algo que Nada. está en la Biblia misma está que los santos se aparecen a la iglesia. No solamente el Señor Jesucristo, no solamente el Espíritu Santo, también los santos se manifiestan a los creyentes, que es lo que tenemos en la historia de la iglesia, de que hemos visto varios casos aquí en el canal El Depósito de la Fe. Y lo que está diciendo Rodrigo es que a él le llamaba la atención, porque justamente él, como yo también en mi caso, en mi tiempo presente, no estábamos acostumbrados a hablar de los santos, la mística, para eso, para nosotros esas cosas de muñecos, como bien decís, y no lo que es la historia de la iglesia, que es una historia del cielo comunicándose constantemente con la iglesia. Adelante, Rodrigo, perdón el paréntesis. Claro, no, sí. Y bueno, pues ahí, pues ella me llamó, pues como a la semana me llamó y me dijo, ¿qué hubo? ¿Vio el video? Y yo, no. Y comenzó a insistirme, a llamarme todos los días, a decirme, ya vio el video, ya vio el video, ya. Y así me tuvo como un mes hasta que dije, me voy a ver el video para quitármela de encima. Y entonces vi el video, puse el video y al comienzo pues vi el testimonio, era el testimonio de Fernando Casanova y la esposa. Vi el testimonio de la esposa y pues eran como muy sentimental y dije, no, pues eso no tiene sentido. Entonces ella me llamó y yo dije, sí, ahí vi el video de la señora, eso no tiene nada, no me convence. Dijo, no, quiero que veas el video de él. Y yo, bueno, está bien, voy a mirarlo. Entonces miré el video de Fernando Casanova, su testimonio de conversión, y pues para mi sorpresa él comenzó a dar citas bíblicas. Yo decía, pero este tipo tan atrevido dando citas de la Biblia. Y yo miraba en la Biblia y lo peor es que tenía razón. Entonces a mí eso me causaba conflicto. Y ella, pues yo lo miré como 3 veces y no pude responder nada de lo que él afirmaba con la Biblia. No pude refutar nada. Entonces ella me llamó y me dijo, ¿qué hubo? ¿Vio el video? Y yo, sí lo vi, pero pues no pude responder nada. Pero le voy a dar este video a mi pastor, que él seguramente sí lo podrá refutar fácilmente. Y entonces fui el domingo, le dije a mi pastor, Pastor Luis, vea, me dieron este video, el testimonio de un pastor protestante que se convirtió en católico. Ahí dice unas cosas y unas citas, yo no pude refutarlo, por favor ayúdeme, usted que sabe mucho más que yo. Y entonces dijo, claro que sí, mijo. Y entonces le di el video, pasó una semana, cada semana yo le preguntaba, pasaron 2 semanas, 3 semanas, 4, la quinta semana ya le dije, bueno, pastor, ¿qué? Porque aquí me tiene mi amiga, me tiene también, porque ella se aprovechó y se desquitó todo lo que quiso de las veces que yo la molestaba por su fe católica, entonces me la tenía al rojo vivo, que qué hubo, que sí, ya pudo refutar o qué pasó. Entonces yo le dije, pues ha pasado el mes, el pastor le dije, bueno, necesito una respuesta. Y él vio el video y me dijo, sí lo vi. Y lo único que me dijo 2 cosas, una que me pareció pues como graciosa, me dijo, no, lo que pasa es que él era pastor pentecostal y los pentecostales por lo general no están tan bien formados como nosotros los pastores evangélicos. No. Y lo segundo que me dijo, pero lo que sí le puedo decir es que María sí es madre de Dios. Y yo me quedé en una sola pieza, porque un evangélico no dice eso, sino lo que dice es que María es madre de Jesús solo en la carne. O sea, y eso pues cuando lo reconoce. Entonces, que un evangélico diga que María es madre de Dios y no diga que María es madre solo en la carne, me impactó. Entonces dije, no, este tipo no es lo que yo buscaba.
Y entonces como estamos comenzando eh, el, digamos, formar el grupo político, pues había otro hermano ahí que se estaba congregando en otra iglesia, la más grande de Cali, sí, que se llama Misión Paz a las Naciones. También teología de la prosperidad, pues es la iglesia más grande de la ciudad. Y yo decía, bueno, si la iglesia es tan grande es porque allá está la verdad. O sea, la gente se está dando cuenta y está yendo allá. Pero cuando fui y miré, pues me di cuenta que era un show de luces y sonido, y de baile, y de salte, y tírese. Entonces, pero pague. En la Entonces, teología de la prosperidad, los que más prosperan son los pastores. Eso que no te quepa claro, duda. esos son los que prosperan. La gente que va. Incluso la iglesia está ubicada abajo de un barrio de invasión, o sea, arriba de la montaña donde está la iglesia, todo era un barrio de invasión y conquistaron mucha gente que, o sea, que no tenía ni qué comer, pero tenían que conseguirse un vestido para estar todos los domingos vestidos de saco y corbata, ¿sí? Y eso tenía un objetivo, que la gente viera como que todos los que se congregan estaban bien vestidos, que tenían prosperidad. Entonces eso motivaba psicológicamente a la gente pues para seguir lo que dijera el pastor, para llegar a esa supuesta prosperidad. Pero no, simplemente era que disfrazaban a la gente para que se viera más próspera de lo que realmente era. Mucha gente no tenía, como te digo, no tenía ni qué comer en esa iglesia. Y entonces, bueno, ya esa iglesia le decía Misión Paz a los Ladrones, y ahí me congregué, pero mientras tanto comencé como con una duda. Dije, bueno, un pastor no pudo, en la otra iglesia sí que no hay nada, de nada, pues porque la teología de la prosperidad es totalmente hueca, totalmente vacía, y allá sí que no había nadie que le diera respuesta a mi video, al video de Fernando Casanova, pero me seguí congregando allá pues porque me daba miedo como caer cada vez en un sitio peor. Sin embargo, tiempo después me encontré eh, unas amigas que se congregaban en la iglesia Plenitud, en la que comencé a congregarme en Cali al comienzo, pero que se habían ido para otras iglesias. Una se había ido a una iglesia de tipo episcopaliano, sí, me invitó, y cuando yo fui pues era una casa y en la sala de la casa todos se hacían un círculo, o sea, después de la prédica del pastor, y el pastor se ponía hábitos como de sacerdote, ¿sí? Y celebraban la Santa Cena y partían un pan y todos comían pan y juguito de uva. Y yo decía, o sea, eran muy buenas personas, pero yo también dije, esto es una falta de respeto porque esto ni es evangélico ni es católico, es como una mezcla de las dos cosas. Y dije, no, esto no, esto no. Y seguí buscando, y a medida que buscaba me daba cuenta que habían, pero muchísimas denominaciones en el protestantismo, y todas variaban en una, dos o en varias cosas. Y yo estaba cada vez más aterrado. Luego encontré una amiga que se estaba congregando en una iglesia bautista, y pues los bautistas tenían la fama de ser los mejores, digamos, estudiosos de la Biblia, los más estudiosos, eh, incluso porque aquí hay un seminario bautista aquí en Cali y es uno de los más reconocidos a nivel de Latinoamérica. Y entonces fui a la iglesia, ella me invitó, mi otra amiga, y pues allá, digamos que el ambiente era un poquito aburridor para mi gusto, pero además la predicación del pastor era saquen sus Biblias, saquen sus colores, y eran que todos llevaban cajas de colores y comenzaban, vamos a subrayar
los artículos, vamos a subrayar los verbos en tal color, vamos a subrayar el sujeto en tal otro color, y así se iba el culto. Y yo decía, pero pues para colorear la Biblia, pues ya la compro coloreada, la Biblia arcoíris o algo así. Entonces, tampoco me llamó la atención, y yo seguía buscando, y llegó un momento que me sentí como en medio de un bosque, en medio de la noche, a medianoche, totalmente perdido, tratando de buscar el camino a la casa, ¿sí? Y cada árbol de ese bosque era una iglesia. Entonces, yo decía, ¿cuál de todas esta es la iglesia verdadera? Porque a mí algo que sí me enseñaron en la iglesia evangélica es que yo no podía jugar con mi salvación. O sea, la salvación es algo muy serio. Entonces, uno tenía que saber dónde se congregaba, escoger muy bien el sitio donde se congregaba. Y pues obviamente yo tenía que ir a un sitio donde estuviera la verdad completa, la verdad de Jesucristo, que fuera la iglesia de Jesucristo. No una versión de una iglesia que supuestamente fundó Jesucristo, no. Pero investigué en esa época, pues en las redes y en lecturas, el adventismo y muchos otros movimientos, y eso me causó mucha angustia. Eh, yo trabajaba en ese entonces también como asesor político de un diputado del Valle del Cauca, y él se quedó, llegaron las elecciones, por negligencia él perdió las elecciones, y pues yo me quedé sin trabajo. Pues si él no iba a ser diputado, pues yo no iba a ser asesor de quién, de nadie. Entonces, pero en Bogotá, digamos que un aliado de nuestro movimiento había ganado las elecciones para la alcaldía, Gustavo Petro, y entonces dijo, va, si quiere irse a Bogotá, pues con mucho gusto aquí te ayudamos, te recomendamos para que te consigan un puesto en Bogotá. Y yo dije, bueno, en Bogotá vive mi mamá, pues bueno, yo me devuelvo a Bogotá. Y fui y estuve trabajando allá. Y los domingos, pues yo acompañaba a mi mamá a misa, pero yo me quedaba afuera. Y afuera yo me quedaba mirando y angustiado y pensando, y yo decía, ¿cuál es la iglesia verdadera? Pues obviamente cualquiera podía hacer, menos la iglesia católica, menos la iglesia católica, aunque tenía mis dudas, o sea, porque, o sea, el testimonio de Fernando Casanova, lo que me hizo dar cuenta no fue que la iglesia católica fuera la verdadera, sino que la mía, donde yo me estaba congregando, las que me había congregado, no eran la iglesia verdadera. Entonces, pues yo seguí en esa angustia, y un día, pues hablando con mi mamá, me dijo, pues, ¿usted para qué dejó su fe? ¿Usted por qué o sea, por lo menos conozca la fe católica, y después de conocerla, entonces ahí sí toma una decisión? Entonces le dije, bueno, mamá, hagamos una cosa, deme una Biblia católica, regáleme una Biblia católica de estudio, yo la leo y miramos. Entonces me dio la Biblia de nuestro pueblo, comencé a leerla, leí toda la Biblia completa, incluyendo los pies de página, todo. Y encontré cosas sorprendentes en esa Biblia, pues que hoy en día pues no la recomendaría mucho, pero en ese momento a mí me sirvió bastante en muchos conceptos, el panásimo, la Eucaristía. Y entonces empecé como a sentir como a estar tocado en el corazón, y comencé a buscar como por el lado católico, a ver qué más encontraba, porque pues aparte de Fernando Casanova no sabía de nadie más. Entonces, y no conocía a nadie que me explicara, y pues iba a mis pastores, a los pastores que conocía, pues todos me iban a decir su versión que ya conocía y que sabía que no estaba bien. Entonces, pues ahí me dio como una pequeña depresión, y pasado un tiempo mi mamá dijo, anoche vi en EWTN el testimonio de un pastor que se convirtió al catolicismo. Y yo dije, debe ser el de Fernando Casanova. Dijo, no, este es otro, se llama Scott Hahn.
Yo, Scott Hahn. Y comencé a buscar por las redes y efectivamente, sí, él había escrito un libro que se llamaba Roma, Dulce Hogar. Busqué ese libro por cielo y tierra y no lo pude encontrar, pero lo encontré en YouTube como audiolibro y dije, bueno, pues del ahogado al sombrero, esto me sirve. Y comencé a escuchar el audiolibro de Roma, Dulce Hogar, todo. La primera vez me impactó tanto, volví y lo repetí, yo creo que ese día sí lo repetí como unas 6 o 7 veces. Y yo empecé a llorar y yo decía, esto es lo que yo estaba buscando, estas son las respuestas a las preguntas que yo tenía. Y dije, definitivamente sí, la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo, no hay nada que hacer, soy católico. Pero en ese momento cuando me di cuenta que la iglesia católica era la iglesia de Cristo, también me había dado cuenta que llevaba más de 14 años sin confesarme. Y me entró un pánico tremendo porque yo decía, si yo me muero ahorita mismo, me voy para el infierno. Son 14 años de pecados, incluyendo pecados veniales y pecados mortales que no he confesado. Ahorita salgo a la calle y me atropella un carro, me voy directo al infierno. Y me entró el pánico. Yo le llamé a mi novia, le pedí que por favor averiguara. Era un sábado cuando yo tomé la decisión. Le pedí que averiguara cuándo era el horario de las misas y las confesiones en el barrio, pues. Entonces ella me averiguó y fui a la misa a 10 de la mañana, muy juicioso. Estuve ahí, o sea, no salí sino de la casa a la misa porque tenía miedo de que cualquier cosa me pudiera pasar y me pudiera morir sin la gracia de Dios. Entonces, ese día estuve en la misa. Después de que acabó la misa le dije al padre, padre, ¿me podría confesar? Le conté la historia, yo llevo 14 años siendo evangélico, pero me di cuenta que la iglesia católica era la iglesia de Cristo. Entonces, por favor, si me puede confesar. Me dijo, claro que sí. Entonces, me hizo un espacio, me ayudó a confesarme, revisando los 10 mandamientos. Y bueno, ya cuando sintió pues que yo había confesado suficiente, y yo sentí también, porque yo no sabía ni qué confesar, yo ya ni me acordaba, 14 años de pecados, ¿quién se acuerda de esa cantidad de pecados? Nadie, nadie. Entonces, bueno, él me ayudó, y cuando llegó el momento de la absolución, que dijo la fórmula absolutoria y me dio la bendición, literalmente sentí como si me hubieran quitado una tonelada de peso de encima que yo no sabía que estaba cargando, pero que me di cuenta que la tenía en el momento que sentí o sea, cuando me sentí liviano después de la absolución, me sentí tan limpio, tan lleno de Dios. Fue una cosa increíble. Yo lloré y a mí me tocó mucho, y ahí empecé a investigar y empecé a vincularme a la parroquia. Tiempo después, digamos que caí en cuenta de una diosidencia, y es que la parroquia donde yo me había confesado y había vuelto definitivamente a la iglesia católica se llama la iglesia Dios Padre Misericordioso, y la imagen que tienen de la parroquia es del hijo pródigo, la imagen del padre, la imagen de Mateo, pues que donde el padre está abrazando al hijo que ha vuelto a casa. Y yo decía, esto no es coincidencia, Dios lo permitió, preciso fue en esa parroquia. Y bueno, ahí comencé a estudiar, y mi amiga, la que me había pasado el DVD de Fernando Casanova, comenzó a hacerme preguntas pues de la Biblia, cosas sobre el catolicismo, porque ella le dio por meterse a las redes, a grupos de debates con protestantes, y entonces ella me preguntaba y yo le respondía, esto es así, así, así.
Y entonces al comienzo como que le hablaba un poco complicado y ella no entendía bien. Entonces dije, tengo que desarrollar algo para que de la manera más sencilla que ella lo pueda entender. Y entonces comencé a escribir unas historietas que se llamaban Doña Cata, sí, y sus amigos. Doña Cata por católica, ¿no? Cata, de Catolú. Y entonces tenía personajes como Doña Evangelina, que era la evangélica, el pastor Giovanni, por Jehová, y bueno, así muchos otros personajes, y comencé a hacerlo como en historieta, unas conversaciones. Yo decía, bueno, si yo fuera, o veía pues como las preguntas que se hacían en esos chats de debate, y también lo que yo había aprendido durante esos 14 años, entonces yo como protestante diría esto, entonces ponía los diálogos, y como católico respondería esto, entonces también Catalina respondía como debía responder, y eso fue cogiendo fuerza, 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 y me fueron invitando a grupos de debates y comencé a debatir por escrito, y, y dije, definitivamente hay sed de conocer la fe, y yo conozco, y Y entonces me comprometí desde ese entonces a defender la fe, ¿sí? A conocerla cada vez más, ¿sí? Que la fe católica es una cosa increíble, casi que inagotable, porque son 21 siglos de teología, 21 siglos de, de, de vidas de santos que nos cuentan su experiencia, que no nos alcanzaría la vida para conocer toda la fe, pero por lo menos he tratado de conocer y seguir conociendo lo fundamental. Eh, y bueno, aquí estoy desde el año 2012. El año 2012 fue cuando me convertí y comencé todo este proceso de la apologética, y hasta ahora, año 2021, he seguido sin parar defendiendo la fe y formándome todos los días, y también tratando de ayudar a todos los hermanos a conocer y amar cada vez más su fe. ¿Cuándo empezaste con tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube, bueno, mi canal comenzó por ahí, te diría yo, como en el 2010, 2009, pero comenzó como un canal de cosas políticas. Yo era asesor político, pero luego eso dio un giro, y ya en el 2012 comencé a publicar, bueno, muy esporádicamente publicaba cosas de la fe, ¿sí? Y poco a poco me di cuenta, o sea, a mí me da miedo como la fama, como el reconocimiento, entonces yo prefería seguir escribiendo. El canal de YouTube se mantenía como más al margen. Pero a medida que fui avanzando, me daba cuenta que la gente prefería los videos que leer. Totalmente. Entonces, no importaba cuán divertidas fueran las historietas de Doña Cata, pues la gente siempre quería más lo visual. Y llegó un punto que decidí saltar a lo visual después de mucha oración, de mucho acompañamiento, porque dije, no, yo aquí no quiero perderme en fama o creyéndome quién sabe qué cosas. Entonces, el párroco que me acompañó, el padre Pablo, me acompañó en todo ese tiempo y me asesoró, y ahí comencé ya, digamos, 2014, por ahí, yo creo, 2015, ya comencé a hacer videos más en forma y a enseñar sobre la fe hasta ahora. Qué bueno, Entonces, qué bueno. sí, Muchos de los que siguen mi canal asisten a iglesias tridentinas, o sea porque pertenecen a la comunidad de San Pedro, San Pío X, diversas eh, espiritualidades católicas, más bien tendiendo a tradicionalistas. Sin embargo, Rodrigo es un católico hecho y derecho, como hay muchos que asisten a las iglesias Novus Ordo y enseñan la verdad católica de punta a punta, y eso es una cosa que es muy importante. Hay algunos hermanos que me preguntan
si yo voy a una iglesia tridentina, bueno, en general yo voy a una iglesia tridentina, pero tengo identificadas algunas iglesias del rito de Novus Ordo que tienen sacerdotes muy buenos, muy fieles a la fe católica y que realmente da gusto estar ahí, da gusto escuchar la enseñanza. Y eso es lo bueno. O sea, a veces el diablo quisiera rasgar a la iglesia y dividirnos entre los tradicionalistas y los no tradicionalistas, y nos encontramos que Rodrigo es un excelente defensor de la fe católica tradicional y no va a una iglesia tridentina, y yo soy un defensor de la iglesia católica tradicional y sí voy a una iglesia, a una iglesia de rito tridentino. Por lo cual, esto es lo hermoso de la iglesia católica, que uno puede escuchar la misa en latín, otro puede escuchar la misa en español, en italiano, en alemán, pero la iglesia es católica por lo que cree, es católica porque es una, es única, y es católica porque es el mismo Señor y una misma fe. Así que bueno, Rodrigo, eso es realmente un gozo para mí, poder tener comunión con hermanos que realmente han pasado pasaste por todos los ríos habidos por haber. Saltaste por ríos, mares, lagos. La verdad que Dios te ha hecho conocer eh, muchas cosas de esta vida para que vos en tu canal puedas tener experiencias para contar, que tal vez logres hacer que muchos protestantes se sienten identificados. Incluso también saber que hasta los mismos satanistas tienen esperanza si ponen su fe en Jesucristo por la enseñanza de la verdadera y única Iglesia Católica. Rodrigo, no me queda más que agradecerte muchísimo por tu testimonio. No sé si quieres dar algunas cosas, querés decir algo final. Sí, Leo, muchas gracias por la invitación y quería decir que obviamente el Novus Ordo, bien llevado, con responsabilidad, por un buen sacerdote comprometido, pues tiene sus frutos, ¿ok? Yo quisiera tener aquí misa tridentina en Cali, pero desafortunadamente Cali es una plaza donde sobreabunda el modernismo, se impulsa el modernismo desde arriba, que es lo más triste, y pues digamos que soy como de los pocos católicos que están en contra de este modernismo aquí dentro de la arquidiócesis. Entonces, a pesar de eso, pues no quiere decir que yo vaya a despreciar el rito tridentino. Me encanta las veces que pude estar en una misa de rito tridentino, lo he disfrutado al máximo porque creo que pues digamos que la misa de siempre, la misa tradicional, la misa milenaria, se siente un ambiente de respeto que es excepcional. Cuando yo he ido a las misas Novus Ordo, la gente va con su mejor vestido, porque saben con quién se van a encontrar, con Jesucristo, con el Señor. Mientras que yo he ido a otras misas de Novus Ordo, ¿sí? Las tridentinas, bien vestidos, bien, pero he visto misas en Novus Ordo donde la gente va en pantaloneta, en camiseta, con chanclas, sin medias, mujeres con un escote pues que les tapa solo a duras penas el ombligo. Entonces uno alcanza a notar la diferencia. Sí, creo, Rodrigo, que como dijimos hace un rato atrás en el video, eh, el Novus Ordo no es ni bueno ni malo de per se, por lo menos en mi opinión personal. Sí. Sucede que justamente quienes están impulsando el modernismo para destruir, literalmente lo digo, destruir la Iglesia Católica, bajo el disfraz de curas y sacerdotes y obispos católicos, pero quienes están procurando destruir la Iglesia Católica han elegido justamente el Novus Ordo porque no tiene tantas limitaciones, permite muchísimas más cosas, tanto para lo bueno como para lo malo, pero como ellos lo desean para lo malo, justamente los nidos de las aves están en general asentadas en los nidos de Novus Ordo, que como dijimos, no es que de por sí sea malo, pero es cada vez más y más frecuente encontrar iglesias católicas
de rito novus ordo que tienen sacerdotes modernistas, y cuesta más y más y más encontrar iglesias de rito novus ordo que tengan sacerdotes fieles a la doctrina católica. Y yo te repito, asisto tanto a rito tridentino como a rito novus ordo, pero siempre con sacerdotes que sepan respetar la doctrina católica enseñada por los apóstoles, y no esta mezcla de que, bueno, la católica es una más de las iglesias, las demás también son iglesias, Dios ama a todas las religiones, a Dios le da lo mismo que creas o no creas en María, que creas que es una mujer así o que creas que es una mujer asá, da lo mismo que creas que Cristo es Dios, da lo mismo que creas que no es Dios, da lo mismo que creas que Cristo está en la Eucaristía o que no está en la Eucaristía. O sea, eso que es el modernismo, que no es ni más ni menos que la protestantización progresiva de la Iglesia Católica, la luteranización. Aún peor, porque hay algunos que han llegado a decir que Jesucristo no es el camino, la verdad y la vida, sino es un camino, el camino predilecto, pero Sí. también por Mahoma o por Buda o por cualquier otro se puede llegar a Dios. Entonces, esa es la rama más extremista de esto que está destruyendo la Iglesia, que es el mal ecumenismo. Pero bueno, en general, tanto Rodrigo como yo tuvimos este encontronazo contra este falso ecumenismo. Lamentablemente, en el caso de Rodrigo, eso hizo que él tropezara aún más en su fe católica. En mi caso, Dios tuvo misericordia y me ayudó por medio de un apologista católico que me rescató de esa confusión, porque yo, viendo el modernismo, no me iba a ser católico. Si digo, el modernismo no es la Iglesia católica que yo encuentro en los padres de la Iglesia ni en la Biblia. Pero lo cierto es que debemos ser cuidadosos, porque cuando nosotros los ex protestantes contamos nuestro testimonio a otros ex protestantes y también a muchos católicos, es importante que sepan esto, lo que les estamos diciendo, de que no todo lo que tiene el nombre de católico es católico, ¿sí? En los cultos modernistas, en las iglesias católicas modernistas, es donde están los sacerdotes pedófilos, donde están los sacerdotes homosexuales, donde están toda la clase de sacerdotes que causan los escándalos que después terminan saliendo en las noticias. Eso no significa que todos los demás sacerdotes estén libres de pecado. No. Lo que queremos decir es que justamente todos estos sacerdotes que no creen en Dios, literalmente no creen en Dios, o creen en un Dios a la media, no creen en el infierno, no creen en nada de esas cosas, son justamente los que están en las iglesias que predican la herejía modernista bajo el título de Iglesia Católica, pero esa no es la doctrina católica, y eso queremos decirlo. Queremos decirte, si te querés convertir en católico, cuidado, elegí bien la Iglesia Católica en la que vas a congregarte, porque podés tropezar con un sacerdote modernista que te va a llevar no al camino de salvación, sino de la perdición, tanto o peor como un pastor pentecostal o bautista o protestante en general. Sí, y una clave es que, digamos, estos sacerdotes modernistas tienden a confundir mucho la misericordia con la impunidad, ¿sí? La misericordia de Dios es el perdón de Dios a aquel que se arrepiente, o sea, quiere un cambio de vida, una conversión, ¿sí? Pero el modernista no, el modernista te habla de que Dios es misericordioso y no importa si eres homosexual y practicas el homosexualismo, si eres drogadicto y sigues en las drogas, Dios te ama tal y como eres. Eso es modernismo. Dios es misericordioso, pero la misericordia se aplica a los que se arrepienten. Lo demás es impunidad, o sea, seguir en el pecado, pero que no va a pasar nada porque Dios te entiende, eso es impunidad, eso es modernismo. Yo algún día haré un video sobre el tema, pero quisiera dar 2 o 3 tips para identificar las iglesias modernistas. Si estás en una iglesia o tu sacerdote predica que no existe el infierno, salí corriendo de ahí. Si estás en una iglesia católica y tu sacerdote o tu iglesia no tiene un confesionario y el sacerdote no confiesa habitualmente a las personas, salí de ahí. Si estás en una iglesia donde te dicen que Cristo no está en la Eucaristía personal, real y literalmente en cuerpo, alma, divinidad y toda su sangre, entonces salí de ahí. No importa cómo se vista el sacerdote o el obispo que esté en esa iglesia. Si predican esas cosas, son unas de las tantas doctrinas modernistas que son doctrinas corruptas, que no tienen nada que ver con la doctrina de la Iglesia Católica. No sé, Rodrigo, si querés añadir algún tip más para que la gente pueda identificar
a un sacerdote modernista? Bueno, creo que tú has dado unos puntos que son cardinales, y yo creo que también el aspecto de la misericordia son como lo que más se mueven ellos. Yo creo Sí. que es suficiente. Y predicar que la iglesia católica es lo mismo que un protestante, Sí, que es lo mismo. eso es falso ecumenismo y es lo más contrario que existe a la doctrina católica. Bueno, Rodrigo, tenemos que terminar el video, podríamos hablar de tantas cosas y irnos por las ramas, pero bueno, el tiempo es tirano. Así que, Rodrigo, mil gracias por aceptar la invitación. Realmente me siento con gozo de haberte podido devolver el favor de poder compartir el testimonio en tu canal. Ahora esperemos que la gente pueda conocer que Dios es misericordioso y que vos tenés un canal, una temática de algunos videos que es ¿cómo es? El hijo pródigo, o el regreso del hijo pródigo, ¿cómo es? Que tiene que ver con el nombre de la iglesia católica donde vos estás. Dios Padre Misericordioso, ¿a eso te Sí, refieres? en el programa que grabé con vos, Sí, se sí, llamaba sí. algo del hijo pródigo, Sí, el regreso de los los hijos hijos, pródigos, sí, y los hijos pródigos, sí. de los hijos pródigos. Bueno, realmente estas cosas son las cosas que nos marcan y que muchas veces nos dan hasta el nombre del canal o la motivación para hacer lo que hacemos. En mi caso me convertí por los padres de la iglesia que me mostraron cuál era el depósito de la fe y cómo entender correctamente la Biblia, y mi canal se llama El Depósito de la Fe. Y en el caso de Rodrigo, él se vio como ese hijo pródigo que vagabundeaba por el mundo y que Dios lo recibió con los brazos abiertos, y él a su programa lo llamó ¿cómo? El regreso del hijo pródigo, ¿me repetís? Los hijos pródigos. Los hijos pródigos. Así que bueno, les hablamos desde el corazón, les hablamos desde nuestra experiencia, pero no sin la Biblia y no sin la tradición que respalda todo lo que nosotros estamos enseñándoles. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, que Dios te bendiga mucho, Rodrigo, gracias por tu compañía. Esperamos Bendiciones que a todos. este video pueda haber sido de bendición para todos. Hasta la próxima, viva Cristo Rey, viva Santa María siempre Virgen. Que vivan.